Sean todos bienvenidos. Hay algunas personas que creo que de manera reciente nos empiezan a acompañar. Siempre es bueno reiterar que somos una iglesia cristiana, no denominacional. Somos una iglesia que siempre nos hemos basado en las Sagradas Escrituras como norma de fe, conducta, también como estándar a través del cual se valora nuestro desenvolvimiento, nuestro proceder dentro y fuera de la iglesia, porque el cristianismo se vive en todas partes. Entonces sean bienvenidos. Estamos llevando una serie de predicaciones en la primera carta del apóstol Pedro. Así que les voy a pedir que vayan abriendo sus Biblias en esa primera carta. Y la enseñanza de esta mañana se titula Una vida plena y satisfactoria. El propósito de ponerle un título a las predicaciones es para que todos aquellos que la vamos a estar escuchando, desde ahí, eso nos haga reflexionar, entender. Podemos poner otros títulos mismos que podríamos tomar directamente de alguna anotación que está en la Escritura, por ejemplo, en la porción que vamos a estar hoy meditando, que es en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 13. Probablemente algunas de las Biblias de ustedes ya traigan ahí un subtítulo o un título, cuando menos la mía dice llamamiento a una vida santa. Y todos aquellos que no tenemos esa intención de entregarle nuestra vida a Dios, todos aquellos que no tenemos ese firme propósito de vivir una vida cristiana, usted escucha un título así y probablemente desde ahí usted ya no tiene ese interés, ya no tiene esa atención. En cambio, un título como el que estuvimos pensando, una vida plena, wow, claro. El día de hoy estamos en una sociedad que eso es lo que quiere, vivir, disfrutar, sacar el máximo provecho. Es el eslogan con el cual empresas que venden insumos deportivos o otro tipo de artículos te lo promueven. No pongas límites, tú vive tu vida. Si tú deseas algo, tú hazlo. Y es ese, ¿verdad? La dirección o la atracción con la cual captan a una persona y dicen, no, yo quiero una vida así, yo quiero una vida donde no haya límites, una vida donde la disfrute yo al máximo. O como una frase se ha ido colocando, ¿verdad? Se vive solo una vez, disfruta la vida. Pero ¿qué tanto esto es real? ¿Qué tanto podemos a través de la palabra entender cómo podemos tener una vida plena y que cuando lleguemos al final de nuestra vida, a la edad que sea, porque el final de nuestra vida puede llegar en la adolescencia, el final de nuestra vida puede llegar en la juventud, el final de nuestra vida puede llegar en la vida adulta, o creo que lo que todos desearíamos en su momento, que llegue en una buena ancianidad, en varios años de vejez, llegar a ese momento y mirar hacia atrás de nuestra vida, cada etapa, y estar satisfechos, estar contentos, decir, ha sido buena mi vida. Y el pasaje que hoy vamos a estar ministrando tiene que ver ampliamente, no solo dentro del ámbito de la iglesia, dentro del ámbito espiritual, en cualquier ámbito que nos desenvolvamos, el académico, el familiar, el laboral, el social, porque estamos en medio de una sociedad, el político, en cualquier lugar. Si nosotros entendemos la superlatividad, o sea, la superimportancia de esta palabra y de estas verdades que el apóstol Pedro o Dios a través del apóstol Pedro nos da, en cualquier lugar tendremos una vida plena y satisfactoria, estemos en las condiciones que estemos. Ahora, si usted trae en qué anotar,
y si no tiene, pídale al que está a su lado una hojita en que anotar. Por favor, hágalo. Y yo quisiera que en esa hoja usted anote en este momento qué es lo que usted considera que se necesita, que requiere para que su vida sea satisfactoria. Escríbalo ahorita. Ándele, hágalo. Yo me espero. Anote ahí, haga un apunte. Bueno, yo creo que necesito para una vida satisfactoria una mejor percepción económica, es decir, un mejor salario. Usted anótelo. Yo creo que necesito para una vida satisfactoria un cambio en las condiciones familiares, porque tal vez las cosas por ahí no andan en ese orden. Usted póngalo. Tal vez alguien está teniendo problemas de salud y no son problemas sencillos, son problemas de cierta envergadura, de cierta trascendencia, y usted diga, yo creo que necesitaría un milagro de Dios, que Dios quitara de mí esto, o que la medicina o el tratamiento me declarara libre de ese padecimiento. Usted anótelo. Tal vez para algunos de los jóvenes que están aquí consideren terminar una profesión, terminar su carrera, empezarla a ejercer y empezar a ocupar ciertos escalafones, ciertos escaños, ciertos lugares donde te coloques y digas, he alcanzado mis metas, tengo una vida satisfactoria. Usted anótelo, por favor hágalo. Y si no tiene papel, pluma, ¿por qué no lo pones en tu mente? ¿Por qué no en tu mente pones, creo que yo necesito esto? Probablemente no sea una sola cosa, probablemente sean varios puntos que tú estés anotando ahí. Antes de leer el pasaje, Elías, vamos a brincar el pasaje y vamos hasta la diapositiva número 6, la que dice una vida plena, por favor. Ahí está. Esta información que le voy a dar como introducción la estoy sacando de un artículo de investigación, de un artículo que unos investigadores estuvieron entrevistando a cierta parte de la población, y lo tengo que decir para que sea yo claro con ello, a una parte de la población en una ciudad alemana, en Alemania. Me llamó mucho la atención este artículo y por eso traigo esta información. Y en este artículo, que así lo busqué, vida plena, y me aparecieron varios, este fue uno de los que yo leí y me agradó mucho el contenido, me pareció muy propio para el mensaje que quiero hoy predicarles. Entonces, en este trabajo de investigación, en este artículo que se escribe y se comparte, se nos están poniendo ahí varios de los aspectos para tener una vida plena, y por lo menos ahí están 5. Dice, ¿cómo puedo vivir una vida plena? Bueno, haber logrado metas significativas. De toda esa población que entrevistaron, al hacer el acúmulo y el desglose y el ordenamiento de toda la información, encontraron que la gran mayoría de las personas levantaban su mano y dice, haber logrado metas significativas. ¿Es lo que estás escribiendo ahí? ¿Estás escribiendo metas significativas? O sea, ¿de verdad que son trascendentes? ¿O lo que tú estás escribiendo para tener una vida plena y sumamente satisfactoria, estás escribiendo trivialidades? Estás escribiendo simplezas que probablemente vengan producto de lo que la sociedad nos transmite el día de hoy. Perdón que te lo diga así, vulgaridades comparadas con metas que realmente son trascendentes. Estas personas que se encuestaron en esta población decían que para tener una vida plena, una vida significativa, se tenían que lograr metas de peso, de valor. Siguiente punto dice que la persona tenga un desarrollo, y no se está refiriendo precisamente a los logros académicos, títulos universitarios o posgrados.
maestrías, especialidades, doctorados. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo al crecimiento de la persona, porque podemos tener personas aquí o en la transmisión que están escuchando, o las personas que después en los diferentes canales que se pone esta enseñanza ya grabada lo escucharán, y habrá personas que puedan tener grandes títulos universitarios, grandes logros académicos, gran posición académica, gran posición económica, pero como personas son de lo peor. Mienten, engañan, golpean, amenazan, extorsionan, le tuercen el brazo a alguien para que ese alguien se someta a lo que ellos quieren y ellos se sienten poderosos. Tú haces lo que yo quiero. No estás teniendo ningún progreso. No estás teniendo ningún desarrollo. Al contrario, probablemente cuando esa persona te conoció, o cuando tú conociste a esa persona, o cuando ese hijo llegó a la familia, o esa hija llegó al seno familiar, el principio de la relación fue con amor, con comprensión, con objetividad, con esfuerzo, y tal vez ahora que ha dejado de ser niño y ya llegó a una etapa juvenil o adolescente o juvenil, y al tener ya caracteres tan contrarios, sale de ti ese odio, sale de ti ese reproche. ¿Así me pagas? Tanto que yo he gastado contigo, tanto que yo he invertido contigo, y mira, tu vida está siendo una vida satisfactoria. ¿Eres una persona que has tenido un desarrollo? ¿O antes eras una buena persona? ¿O antes eras una persona espiritual, temerosa de Dios? Tal vez hoy no lo eres. ¿Qué otro aspecto marca aquí? Fíjate, haber contribuido a la vida de otras. Si lo pudieras reducir un poquito, Elías, para que se alcance a leer toda la... Gracias, Elías. Haber contribuido a la vida de otras personas. Y cuando dice haber contribuido, no es para obtener ganancia, no es para obtener beneficio. Es algo que haces de manera altruista, te nace de corazón, a ayudar a otras personas de manera significativa. Un principio espiritual dice: da de gracia lo que ¿qué? Lo que de gracia has recibido. Esto no lo saqué de una predicación, esto lo saqué de un trabajo de investigación social en Alemania. Qué interesante. Y el último punto dice: dejar un legado positivo. ¿Por qué personas que han tenido grandes empresas como Steve Jobs era el dueño de Apple, ¿no? ¿Cómo se llama el dueño de Microsoft? Bill Gates. ¿Por qué personas con esa posición, que tienen un recurso económico impresionante, de repente sale la noticia que grandes cantidades de ese dinero que ellos han amasado, que ellos han atesorado, lo entregan a obras de beneficencia? ¿Por qué lo hacen? Porque todas las personas, llega un momento en su vida que están pensando: un día ya no voy a estar, un día yo voy a partir de aquí, dicho de otra manera, un día voy a morir. ¿Qué legado? ¿Qué es lo que yo estoy dejando? Joven, amado hermano, varón joven que estás aquí, amada jovencita, tengas la edad que tengas, que estás hoy aquí, ¿cuál es el legado? ¿Cuál es el recuerdo que tú vas a dejar? El haber sido una persona voluntariosa, caprichosa, mentirosa, el haber sido una persona que se dedicó solamente a su vanidad y a su egoísmo, o tú, joven, a andar haciendo sus malas acciones. Si murieras en este momento, ese es el legado. A las personas jóvenes que tenemos hoy, ya adultas, si Dios te llamara hoy, ¿cuál es el legado que vas a dejar dentro de esa familia? Sea que todavía estás con papá o mamá, o sea que ya formaste toda una familia. ¿Cuál es el legado que vas a dejar? ¿Por qué es que te van a recordar los otros? Y probablemente muchas de las personas jóvenes que están aquí no están pensando en trascendencia, no están pensando: sí, es cierto, ¿por qué se van a acordar de mí?
¿Sabe usted cómo surgió el premio Nobel? Estamos en días de que se haga esa máxima celebración en ese país o lugar europeo y a personas de la investigación, de la medicina, de la literatura, de la política, de diferentes ámbitos, se les entregue un reconocimiento. En el ámbito académico es una de las máximas preseas que un investigador puede recibir, y no lo recibe precisamente en su juventud, lo reciben ya en una etapa avanzada de su edad. Pero ¿sabe usted cómo surgió? ¿Sabe usted cómo Alfred Nobel decidió tomar una buena cantidad de su fortuna y decir, esto va a quedar como un fondo que apoye a esas personas que contribuyen para el bienestar de la humanidad? Alfred Nobel era un comerciante de pólvora. Alfred Nobel se beneficiaba cuando el mundo estaba en guerra, cuando los hombres no podían resolver de otra manera sus diferencias, sus intereses, y a ambos bandos Alfred Nobel llegaba y les vendía pólvora. ¿Sabe cómo le decían a Alfred Nobel? El rey de la muerte, el rey de la pólvora. Un día por error murió su hermano carnal de Alfred Nobel muere, él no. Y él estaba en su casa a la hora del desayuno, él acostumbraba a desayunar leyendo el periódico, abre el periódico, empieza a leer las noticias y llega a esa sección donde están las esquelas. Son esas publicaciones o apartados donde se habla del fallecimiento de alguien y donde las personas expresan condolencias, apoyo, sensibilidad. Y llega Alfred Nobel a la sección de las esquelas y ahí aparece su nombre, el rey de la muerte. Ha muerto, el comerciante de la pólvora se ha ido. Y él se espanta y se escandaliza y dice, así piensa la gente de mí. Cuando me dan la mano y me saludan, don Alfred, caballero, ¿cómo está usted? Y la gente muy educada me saluda, pero cuando me doy la espalda, así piensan de mí. Este comerciante de la muerte, este asesino. Y él tuvo claro, cuando yo me muera, eso van a pensar de mí. Y él dijo, yo no quiero eso. Usted dígame si lo logró. Usted dígame si conocía que Alfred Nobel era un comerciante de la guerra, que se beneficiaba con que las personas o las naciones se pelearan y se mataran. Usted dígame si lo logró trascender tomando decisiones oportunas. El último punto dice dejar un legado. Siguiente diapositiva, por favor, Elías. ¿Qué aspectos facilitan una vida satisfactoria? Y yo le pediría, anótelos, tome nota de lo que dice la pantalla. ¿Qué aspectos facilitan? Yo necesito tener para tener una vida satisfactoria. El primero, se habla de recursos. ¿Qué tipo de recursos está hablando estos investigadores? Recursos sociales. Necesito recursos de una sociedad. Algunos de nosotros somos antisociales, no queremos nada con la sociedad. No queremos participar en algunos otros grupos. Pensamos que yo solo puedo y nos aislamos en una individualidad, sea como personas o una individualidad como familia. Pienso, yo solo puedo. Estás equivocado. Socialmente los estudios dicen que necesitas recursos y necesitas recursos sociales, pero también de mentalidad, recursos psicológicos, tener una mente bien enfocada y bien clara. Esa mentalidad viene desde una infancia que sea educada, una infancia que sea protegida, y no en los estándares que está educando la sociedad el día de hoy, hablando de ideologías y de una depravación que lo único que está trayendo es desgracia y destrucción. Hablamos de verdaderos valores como los que se han estado transmitiendo a través de las diferentes enseñanzas de lo que es verdaderamente educar en casa o educar a nuestros hijos con objetivos plenos para el reino de Dios. También se necesita una confianza en sí mismo, que uno tenga la capacidad de resolver problemas.
Y este punto donde está hablando de recursos, yo te pediría que tú empezaras a mirar a tu interior. Porque algunos de los que estamos aquí, o algunas de las mujeres que están aquí, no tienes esta capacidad para resolver problemas. Peleas, gritas, amenazas. Quieres abandonar, me voy para acá, me voy para allá. Necesitamos de recursos para la resolución de problemas de manera eficaz si yo quiero tener una vida satisfactoria. Estos son los recursos, te los vuelvo a repetir. Necesitamos recursos sociales, recursos de la mente, de una educación, yo estar integrado a una sociedad, tener una autoconexión saludable, saberme relacionar con las demás personas de manera saludable, no con intereses, no con un egoísmo. Pues me conviene esta persona porque al rato le voy a pedir un favor y me conviene tenerla cerca de mí. No, autoconexiones saludables, tener confianza en sí mismo, saber o tener la plataforma para resolver problemas de manera eficaz. Y el último me interesa mucho, habilidades de afrontamiento, tener la plataforma para cuando se viene una circunstancia brutal, de mucho peso, una circunstancia que puede ser una enfermedad, un problema familiar, un problema económico de una manera de mucho peso, tener dentro de uno la plataforma para poder afrontar eso. El siguiente punto habla de aspectos personales, características personales. Y aquí esta investigación decía de las personas con las que estuvieron trabajando que se requiere de una actitud positiva, es decir, siempre tener una mente bien enfocada y bien clara hacia dónde me dirijo, cuál es el objetivo. También asumir la responsabilidad. Qué interesante, porque estamos en una sociedad que no quiere asumir responsabilidad. Estamos en una sociedad que le están dando libertad de tener relaciones sexuales, pero no quieren tener hijos. Quieren que el gobierno ponga clínicas donde se puedan ir a abortar esos embarazos. Quieren que el gobierno, además, si se desarrollan enfermedades de transmisión sexual, quieren que el gobierno además les dé el medicamento, les dé la atención y todos los recursos. Y así pasa. El día de hoy estamos en medio de una sociedad que no quiere enfrentar responsabilidad. Estamos a un día de iniciar el ciclo escolar. Y algunas mamás, papás ya saben lo que viene, a estar luchando con ese hijo, con esa hija que no se quiere parar temprano, con ese hijo, con esa hija que no quiere hacer la tarea, con ese hijo, con esa hija que va a empezar a tener problemas con el maestro. ¿Por qué? Porque no quiere enfrentar responsabilidades. Y podemos tener gente de más de 20 años que quieren que sus padres los sigan manteniendo. Tenemos personas que quieren que sus padres, aun cuando ellos ya están casados y tienen hijos, quieren que sus padres, que ahora son abuelos, ellos sigan cargando con esa responsabilidad, porque no queremos enfrentar responsabilidades. Estas son las características que se necesitan. Si tú estás cometiendo estos errores, tenlo claro. Ni tú vas a tener una vida satisfactoria, ni estás educando a la siguiente generación para que tenga una vida plena y satisfactoria. Son los recursos personales, actitud positiva, asumir responsabilidad, mostrar iniciativa, tener algunos rasgos positivos como modestia, coraje, persistencia, curiosidad, aceptación. Aceptarnos con las virtudes o las no virtudes que tenemos, los talentos o los dones que Dios haya dado, aceptarnos. Y el último punto, cuando habla de calidad de vida, fíjate qué incluye para una vida significativa: salud, seguridad financiera y bienestar, libertad personal, oportunidades de trabajo y de educación, equilibrio entre la vida laboral y la vida privada. Y cuando menos en el artículo que imprimí, ellos creen en la suerte, y aquí lo ponen, suerte. Un creyente sabe que la suerte no existe. Eso no va en la vida de un creyente. Ahora, todo esto que estamos hablando, yo quisiera que lo empezáramos a mirar en esta carta del apóstol Pedro, que pudiéramos
de momento en momento mirar cómo antes de que un artículo como estos apareciera en una investigación del día de hoy, cómo la palabra de Dios desde el principio nos ha dado fundamentos sólidos, irrevocables, para que podamos tener vidas significativas, vidas plenas, vidas satisfactorias. De tal manera que si entre los que hoy estamos aquí hay alguien que considera: yo no necesito ser cristiano, yo no necesito meterme a la palabra de Dios, yo puedo llevar mi vida por otro camino y yo voy a vivir una vida feliz, con gusto te doy la liga o la fuente de donde tomé esta investigación y tú puedes ir y mirar más y darte cuenta que aún las personas que no son conocedoras de Dios reconocen que se necesita una vida espiritual, porque este artículo también habla de que se requiere espiritualidad, tener una relación con Dios. También lo considera como una parte muy importante. Vamos ahora sí al pasaje. Ahora sí ponnos las diapositivas. Primera carta del apóstol Pedro. Vamos a leer en el capítulo 1 del verso 13 al verso número 21. Le voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a leer en forma alternada. Yo leo el primer verso y ustedes el siguiente en voz alta. Hágalo, abra con fuerza su boca, exhale el aire con fuerza para que su voz se escuche bien. Dice así, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Todos juntos. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Por favor, siéntense. Vamos a la diapositiva que dice así que, la primera, por favor. Más adelante, Elías, por favor. Ahí está. Esta expresión no es una palabra que se puso ahí por error. Ese así que tiene que ver con todos los versículos anteriores y mucho más que el apóstol Pedro está poniendo. En esos versículos anteriores, es decir, desde el verso 1 hasta el verso 12, porque nuestra lectura es a partir del verso número 13, el apóstol Pedro ya habló de una esperanza viva. Y esto es muy importante tenerlo en claro. Es muy importante tener en claro por qué Pedro habla de una esperanza viva. No son letras, no son palabras, no son simplemente ahí unos garabatos que él puso para darle cierta forma a un escrito. No, lo que Pedro está poniendo ahí es todo el testimonio que él tuvo de Jesucristo, cómo él vino y todos los milagros que a Pedro le tocó vivir en carne propia. Ejemplo, la pesca milagrosa.
Pedro junto con los otros pescadores, porque en ese momento no estaban como discípulos, Pedro y los otros pescadores, toda la noche se habían pasado en una labor que era la vida de ellos. Ellos eran pescadores de toda la vida. Ellos habrían vivido esa experiencia, no una, probablemente muchas ocasiones les habría pasado eso, trabajar toda la noche, yendo a una área del lago, no pescar nada, yendo a otra área, no pescar nada, remando, yendo a otra área, no pescar nada, y amanecer, y ellos decir, nos vamos con las manos vacías. Y esa era la experiencia de Pedro cuando el Señor Jesús le dice, echen la red de este lado. Y Pedro, con toda su expresión de alguien que se dedica a eso, dice, toda la noche lo hemos hecho, no hemos pescado nada, pero en tu palabra, porque tú lo dices, echaré la red. Y obtuvo una pesca que en su vida la había pescado. No fue la única vez. En otra ocasión, cuando al Señor Jesús le están cobrando un impuesto, el Señor Jesús le dice a Pedro, mira lo que están haciendo estas personas. Pero Pedro ve al lago, al mismo lago, arroja un anzuelo y al pez que saques le abres la boca y le retiras la moneda que está en la boca. ¿Cuántos de ustedes han pescado un pez así, hermano, y han sacado la moneda de la boca? ¿Nadie? Bueno, imagínate la sorpresa de Pedro de ir a pescar y no fue el único. Después en casa, ¿quién estaba enfermo en la casa de Pedro? ¿Quién? Y las suegras son muy queridas, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor Jesús con la suegra? Y no fue el único milagro, hubo más. La multiplicación de los panes, el resucitar a esa niña que le dijo, Talita Cumi, niña, levántate. Y no solo fue eso, hubo más. Cristo se le aparece resucitado y lo restituye de esas faltas, de esos pecados que él cometió al negarlo, al maldecirlo, y el Señor lo vuelve a colocar como apóstol y le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y Pedro lo ve como el Señor empieza a levantarse y ser recibido en el cielo. Pero no fue eso. Pedro siguió viviendo más acciones del poder de Dios. En el nombre de Jesucristo le dijo a ese paralítico. ¿Qué cosa le dijo Pedro al paralítico? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y se levantó. ¿Cuántos años tenía el paralítico? Por lo menos 40. Y toda su vida había sido paralítico. Pero no solo fue eso. Después hubo una mujer que se dedicó a hacer misericordia, a amar a las hermanas de la iglesia, a hacerles vestidos, a hacerles cosas que ellas con mucho amor las recibían. ¿No la resucitó? Y más, y más. Entonces, cuando Pedro nos está diciendo así que, en este verso 13, él está trayendo todo esto. No te está hablando de algo que es mentira. Cuando él te está diciendo que confíes en Jesús, no te está hablando de algo mental, no te está hablando de un lavado de cerebro, te está hablando de alguien, de una persona de carne y hueso, que él cuando lo conoció, él lo conoció como un hombre como él. Él se dedicaba a la pesca, Jesús se dedicaba a la carpintería, pero un hombre de carne y hueso. Pero conforme empezó a avanzar ese tiempo de discipulado desde la pesca milagrosa, Pedro entendió, él es muy diferente de mí, es de carne y hueso, pero entre él y yo hay una gran diferencia, al punto que en el momento de la pesca milagrosa Pedro le dijo, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador, dando a entender que él estaba muy por encima de esa condición humana pecaminosa. ¿Y qué decir cuando se le presentó Cristo resucitado? Venció la muerte, venció la tumba. Las heridas que él traía todavía sobre su cuerpo ya no tenían ningún poder sobre de él. Podía aparecer y desaparecer en cualquier momento. Cuando Pedro te dice que tenemos una esperanza viva,
no está bromeando. ¿Tienes problemas? ¿Tienes dificultades? Hoy no estás viviendo la vida que tú pensabas que ibas a vivir, en la vida familiar, en la vida matrimonial. ¿No pensabas llegar a los 60 años y mira cómo tengo tantos problemas? Solo hay alguien que le puede dar un verdadero valor a tu vida, y es Jesús, porque Él es una esperanza viva. También en esos versículos previos, del 1 al 12, el apóstol Pedro ya habló de problemas, ya habló de dificultades. Y bueno, Pedro no pasó por ninguna, ¿verdad? O sea, Pedro toda su caminata cristiana la caminó por un camino de rosas, ¿no? Todo bien bonito, todo llanito. ¿O cómo fue la vida de apostolado del apóstol Pedro? Hubo dificultades, ¿no? En Hechos capítulo 12 lo iban a matar, le iban a cortar la cabeza. ¿Quién me dice cómo es que Pedro libró la muerte cuando lo único que esperaba era que le cortaran la cabeza? ¿Cómo la libró Pedro? ¿No los escucho? Un ángel enviado de Dios viene, despierta a Pedro y le dice: cíñete, vístete. Pedro se levanta, se acomoda la ropa, los zapatos, él empieza a caminar, pero Pedro pensaba que era una visión. Pedro pensaba que eso estaba ocurriendo solo en su mente. Cuando el ángel lo lleva hasta afuera y el ángel desaparece y Pedro reacciona y se da cuenta que no es un sueño, Él tiene mucha autoridad para hablarnos de pruebas y dificultades, de circunstancias muy complicadas, de circunstancias donde tienes encima personas que no solo desean hacerte mal, personas que desean matarte. Desde Hechos capítulo 4 tú puedes leer las amenazas de muerte que estaban sobre Pedro, donde decían: ya cállate, ya no estés predicando a Jesús, ya cállate, ya dejen de andar yendo de un lado para el otro, lo que ya hicieron, ya lo hicieron, pero ya cállate. Y los que mataron a Jesús, los que crucificaron a Jesús, ahora lo señalan a Él y dicen: si tú lo sigues, tú eres el próximo. Y Pedro nos habla en estos versículos de la necesidad, de la utilidad que Dios, a través de estas pruebas, se sirve Dios para forjar un corazón, para desarrollar una fe, también para ir completando el carácter que un discípulo necesita. Y en esa última parte de la diapositiva, lo que nos predicaba el hermano Rogelio la semana pasada, donde él nos hablaba de profetas a los cuales Dios les dio esa revelación de que iba a venir un Mesías. Y Dios dio una revelación de en qué circunstancias iba a enfrentar ese Mesías. Y créame, hay varios textos en el Antiguo Testamento. Hay textos muy bonitos. Hace rato en la alabanza, Josué, tú mencionaste un pasaje de Isaías. ¿Cuál fue? Isaías 61, ¿qué dice? Mira, vamos rápido en la Biblia, si nos los puedes poner, Elías, en la pantalla. Isaías 60, ¿verdad? Vamos a Isaías 60 para que veas esos pasajes que tenían los judíos y que hablaban o que nos hablan de ese Mesías. Isaías capítulo 60, verso 1 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Está hablando del Mesías. Pero ¿sabes cómo lo entendían los judíos? Los judíos entendían que ese Mesías, al nacer, iba a tomar a la nación de Jerusalén, y la nación de Jerusalén iba a alcanzar una gloria y esplendor que no se vivió en los tiempos de David, que no se vivió en los tiempos de Salomón, que iban a ser
que nuevamente iban a ser una nación, que todas las demás naciones iban a estar abajo de ellos. Esa era la vida plena que ellos querían. Esa era la vida satisfactoria, que venga el Mesías y que quite a los romanos, que venga el Mesías y que quite a los griegos, que venga el Mesías y que aplaste a todos nuestros enemigos y que nosotros volvamos a estar en la cumbre del poder, en la cumbre del resplandor. No entendieron que estaba hablando de una oscuridad provocada por el pecado, de una oscuridad provocada por la maldad, de tinieblas que provoca ese egoísmo y esa terrible maldad que se desarrolla en las personas. Y por eso cuando Jesús vino, el hermano Azarías también citó ese pasaje del libro del Génesis, cuando Dios, ¿verdad?, empieza a traer ese orden en la tierra y dice que tinieblas cubrían la tierra, ¿verdad? Pero Él llamó la luz y la luz se hizo, y a través de esa luz empezó después todo lo demás que Él iba creando. Ellos no lo entendieron así. Ellos tenían otra expectativa, una expectativa material que a ellos les agradara. Que ya no queremos que nos gobiernen los romanos, ya no queremos que nos pisoteen las naciones, queremos nosotros estar en la cumbre. Por eso, cuando Jesús viene y empieza a hacer todos los milagros que con toda claridad lo mostraban como el Mesías, ellos veían sus credenciales y dicen, pero no es rico, pero no es poderoso, pero Él no quiere hacer la guerra, porque no dice que agarremos la espada y vayamos y empecemos en guerra. Él dice que si me pegan en una, pues ponga la otra. No. Y viene el repudio. Entonces, en este pasaje, cuando nos predicaba la semana pasada el hermano Rogelio, y él estaba hablando de esos profetas, también para los profetas esto era un choque. ¿Qué va a pasar, Señor? Tu pueblo otra vuelta va a ocupar esta posición, tu nación otra vuelta va a estar en este esplendor. Y dice que se pusieron a estar en intimidad con Dios, inquiriendo, preguntándole a Dios, Señor, ¿qué significa esta revelación? ¿Qué es lo que tú quieres decir cuando dices, levántate y resplandece porque sobre ti ha venido tu luz? Y cuando el profeta Isaías empieza él a recibir esto y a transmitirlo, él empieza a indagar. Y llegó el momento, tal y como lo dice el apóstol Pedro, que ellos entendieron, no, esto no va a ser en este tiempo, esto va a ser en otro tiempo y en otras condiciones. Y cuando venga el Mesías va a haber muchos padecimientos, el Mesías va a padecer mucho, pero después que Él traiga esa salvación va a venir una gloria impresionante. Y en ese punto el apóstol Pedro probó la gloria, milagros impresionantes, liberaciones milagrosas, conversión de personas de manera impresionante, porque en el primer mensaje que predica el apóstol Pedro se convirtieron, ¿cuántas personas? 3,000, cosa que no se había visto. Entonces Pedro entendía muy bien, es cierto lo que los profetas dijeron, los padecimientos del Mesías y después el poder que Dios iba a derramar para que su reino se fuera extendiendo. Entonces, así que si regresamos a la diapositiva, Elías, tenemos que entenderlo. Tenemos que entender esa expresión del verso 13 de allá, de la primera carta de Pedro. En la versión Reina Valera dice, por tanto. En otras versiones, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, se las voy a leer. En la Nueva Traducción Viviente dice, así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Entonces ya explicamos por qué viene esa palabra en la Reina Valera, por tanto, o así que, en la Nueva Traducción Viviente. Siguiente diapositiva, por favor, Elías. Bien, ahora vamos a ver qué principios nos está poniendo aquí el apóstol Pedro para que todos, ustedes, sus hijos y las generaciones que puedan venir después, podamos tener una vida plena y satisfactoria. Una vida realmente plena y satisfactoria. Primero dice,
en el texto, así que piensen con claridad, dice la Nueva Traducción Viviente. Pero fíjese cómo lo dice la Reina Valera. La Reina Valera usa una ilustración muy bonita, muy hermosa. Fíjate cómo la Reina Valera dice: por tanto, ceñid, ¿qué? Esa es una ilustración. Si yo estoy ahorita aquí predicando y uno debe de tener una presentación acorde a la palabra y al reino que está uno representando. Está uno representando o siendo representante de Dios, de su reino, y está uno predicando no una palabra coloquial, sino una palabra que tiene un peso de eternidad, una palabra que tiene una repercusión hacia la eternidad. Pero ¿qué pasaría si empezáramos a desarmar todo este púlpito, todo tablas y todo lo que hay ahí, y empezáramos a cargar y uno empezara a hacer esto? Esta acción de remangarnos, ¿qué da a entender? Que nos estamos preparando para trabajar. Lo mismo es cuando en casa, sea el varón o la mujer, quien sea, se pone ese delantal, se pone un mandil o se pone un gorro. ¿Qué está indicando? Se está ciñendo para una acción. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Si es alguien que está en las fuerzas policíacas y se pone el cinturón donde tiene el arma y todos los implementos, ¿para qué se está preparando? Para salir y accionar. Donde están los cuerpos de emergencia, los bomberos, y suena la alarma, ¿el bombero sale así como está vestido en ese momento? ¿Qué hace? ¿Qué hace el bombero? ¿Qué se pone? Va a tenerse que poner ese overol, que es para que pueda resistir esa temperatura. Se va a tener que poner unas botas también que resistan no solo el agua o grasas que pudiera haber, sino el calor. Se va a tener que poner guantes, probablemente un casco. ¿Cierto o no? Ok. Entonces lo que nos está poniendo aquí la palabra cuando dice ahí, acompáñame al verso 13, por tanto, ceñid los lomos. ¿De qué cosa? ¿Qué nos está pidiendo el apóstol Pablo que tengamos bien preparado? Nuestra mente. Nuestra mente. Está pidiéndote que estés preparado en tu mente para accionar. Cuando un bombero suena la alarma, su mente se prepara para una acción. Él es bombero. Él va a una emergencia, él va dispuesto a enfrentar fuego o otro tipo de circunstancias adversas, porque su objetivo es que si hay personas que su vida está en riesgo, hacer todo lo necesario para que esa persona sea rescatada. Cuando un doctor va a entrar a la sala de cirugía y se ha lavado bien y se ha puesto todo ese uniforme quirúrgico, su mente ya está enfocada. Él ya ha estudiado el caso, ha visto las imágenes y probablemente ahí en la sala va a haber un lugar donde va a poder colocar las radiografías o va a tener en una pantalla las imágenes de ultrasonido, porque él necesita tener un buen enfoque, una buena claridad. ¿Qué es lo que voy a hacer? Hermano, ¿no acaso hemos escuchado noticias de personas que entran a una sala de cirugía? Hay personas que por la enfermedad o las complicaciones que han tenido, de repente se les tiene que amputar, quitar alguna parte del cuerpo, quitar alguna extremidad. Y no hemos oído noticias escandalosas de que el doctor, el cirujano, quita la extremidad que estaba bien. ¿Lo hemos oído o no lo hemos oído? Sí. Hermano, si fuera como una hoja que yo la arranqué, bueno, no hay problema, la vuelvo a poner. Pero que a una persona le quiten una parte de su cuerpo, de la mano, de los pies, de las piernas, es muy fuerte. Es
un cambio drástico en todas las condiciones de su vida. Esa persona tuvo que llevar una preparación de aceptación para someterse a esa cirugía. Y que cuando salgas, cuando ya estés consciente, te den la noticia de que la extremidad que estaba bien fue la que te quitaron y tú entiendes que te van a tener que quitar la otra. Imagínate el choque. Entonces, ¿eso qué nos dice de esa persona que hizo la cirugía? ¿Qué le pasó? No se preparó, no estudió, no checó bien. Y no solo él, sino todo el equipo. ¿Cómo es posible un error de este tipo? Bueno, pues el apóstol Pedro, si usted realmente quiere tener una vida significativa, una vida que cuando llegue ese momento usted mira hacia atrás y se sienta contento con esa vida, tiene que empezar a tener una mente bien enfocada, una mente bien entendida. Dice ahí, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed, ¿qué dice? Sobrios. ¿Por qué es importante aquí la sobriedad? Ojo, la sobriedad es importante porque si eres alguien joven, tu juventud te puede embriagar. Y tú pensar que ahorita no necesitas el por qué esforzarte en la vida cristiana, el por qué empezar a aplicar estos principios, porque estás embriagado de tu juventud, estás tal vez en una buena posición económica y tú dices, no, ¿para qué cosa la iglesia? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué tantas reuniones ahí? No. Y ahorita tu mente no está sobria, tu mente está embriagada. Una persona que quiere vivir una vida que cuando llegue al final de ella y voltee hacia atrás se sienta satisfecho y que realmente esté dejando un legado, una trascendencia, se levanta con una mente bien enfocada. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te debes de levantar cada día pensando, yo necesito de Dios. Yo soy una persona que si no camino en el temor de Dios, soy una persona que va a pecar en una variedad de pecados, en pleitos. Al rato ya voy a estar discutiendo aquí con la familia, o al rato ya voy a estar discutiendo con la gente allá en la calle, o al rato lo que Dios me dio como una bendición, yo lo voy a estar agarrando para una perversión, para un desvío. Y esa persona, el apóstol Pedro dice, cíñete. Probablemente un ejemplo, una ilustración que también podría ser muy adecuada para esto es lo que acaba de suceder en las pasadas Olimpiadas y que sucedía de manera continua. Yo no sé cuántos años tienen las Olimpiadas desde que se retomaron hasta el día de hoy y cuántas se han celebrado. La verdad es que me gusta el deporte, soy alguien que me gusta el deporte, pero no siempre me informo adecuadamente. Pero esto es algo que se le dice a todos los competidores, la mayoría de ellos, los que compiten contra otros. Se les hace un llamado para que vayan al lugar que tienen que tomar. Regularmente nosotros cuando hacíamos actividades aquí en el centro educativo usábamos 3 palabras. ¿Cuáles son, profe? Bueno, ese es el lema. Pero yo me refiero ya cuando ellos van a salir, si es que van a correr o van a saltar, ¿cuáles son las 3 palabras que ellos están esperando oír para iniciar su actividad? ¿Ah? Esas son. En sus marcas, ¿qué quiere decir? Que hay una posición. No puedes irte a la otra. Si es una carrera donde hay carriles, tú tienes tu carril. No puedes invadir el otro. Esa es tu marca. La siguiente palabra es ponte en la posición, listo. Si fuera yo un nadador y este es el lugar, me pongo en posición de clavado, ¿verdad? No, todos los demás ya están para echarse el clavado. Pero yo soy Michael Phelps. No sé si sepas quién es Michael Phelps. Pero Michael Phelps ganó, ¿cuántas medallas a mí? Creo que ganó como 8 este nadador norteamericano. Entonces, como soy Michael Phelps, he ganado chorrocientas mil medallas. Cuando digan en sus marcas, apúrense, les doy chance. Yo salgo después. No. Dicen en sus marcas y la posición.
¿Usted tiene idea cuántas veces un nadador olímpico se ha puesto en esa posición para echarse un clavado? ¿Tiene usted idea? Yo no sé si hay alguien que las cuente. Semanas, meses, años de entrenamiento y siempre colocándose en esa posición. Pero cuando ellos oyen esa palabra, se ponen en esa posición. Y de ahí ya solo están esperando una, que puede ser una voz, puede ser un silbato o puede ser un sonido, un disparo, la que indica fuera. Pero ¿qué pasa si yo soy como buen mexicano? No, yo les tomo ventaja, yo me aviento antes. ¿Qué pasa si yo hago eso? O sea, no es como en el fútbol que me sacan la tarjeta amarilla. Ese mexicanito, no se pase de listo, al otro lo expulso. ¿Hay tarjeta amarilla, por ejemplo, en los clavados? No. Igual en las de atletismo, carreras, las que quieras, 100 metros, 200, las que quieras. Si la persona tiene una salida en falso, queda descalificado. Llevabas 4 años entrenando, 4 años esperando ese momento y no estuviste lo suficientemente atento para salir. ¡Wow! ¿Sabes que eso es lo que Pedro nos está diciendo aquí? Estate atento. Estate bien atento. En cualquier momento va a surgir una situación familiar que tú no esperabas, una dificultad con una decisión con la esposa, algo sale de los hijos que tú no te lo esperabas. Y si tú no estabas bien ceñido tus lomos, bien preparado para la acción no que te desahogue a ti, la acción no que te sientas tú contento, pues le di sus buenos golpes, le di sus buenas cachetadas, no. La acción que glorifique a Dios. Porque Pedro ya te habló, Él es una esperanza viva. Cristo sufrió los clavos por ti. Cristo sufrió todo el escarnio por ti. Cristo cargó toda la culpa que nuestro pecado generó. Él la cargó sobre de Él. Y tal y como dice Hebreos, la cargó con gozo, no la cargó con pesadez. No la cargó poniendo caras. Pues voy a hacerle el favor a este cuate. Pues a esta mujer, a ver si le voy a hacer un milagro, a ver si cambia. Cristo no puso ninguna cara. Él solo tenía una cara de siervo, una cara de amor, una cara de disposición. Y cuando Pedro dice ahí en este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, ceñid los lomos, dicho en el buen mexicano de hoy, ponte las pilas. De veras, échale ganas. Aplícate. No para sacar la impiedad que está en ti, la carnalidad, sino para que cuando venga ese momento duro, difícil, complicado, glorifiques a Dios. Y fíjate quién te lo dice. Por favor, fíjate quién te lo dice. El que le había dicho a Cristo, si todos los demás te dejan, yo no. Si yo tengo que dar la vida, hoy la doy por ti. Y en unas horas estaba diciendo barbaridades. ¿Por qué? Porque no fue entendido. No fue entendido cuando el Señor le dijo, Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para dar la zarandeada de tu vida. Y algunos de los que estamos aquí no lo hemos entendido. No hemos entendido que hay un enemigo que no solo quiere zarandearnos, quiere totalmente pisotearnos como lo hizo con Judas. Y que tomemos el mismo camino de Judas, que vayamos y nos ahorquemos, que renunciemos a la vida cristiana, que renunciemos a los objetivos familiares, que nos alejemos totalmente de la iglesia. Es lo que quiere Satanás. Y en algunos de ustedes lo está logrando. Porque la vida significativa para muchos está allá afuera, no aquí. No en la palabra de Dios, no en sus verdades. Y lo que Pedro nos está diciendo,
no solo tiene aplicación en el ámbito espiritual, tiene aplicación en toda la vida. Una persona que es genuinamente cristiana, si tú sales mañana al trabajo como una persona que sale con su pensamiento bien ceñido, mañana va a haber tentaciones, mañana va a haber problemas, mañana va a haber dificultades. Tengo que guardar mi lengua, tengo que guardar mi corazón, debo de poner todo mi cuerpo en disposición para servir a Dios. Ese corredor que sale, no sale a ver si gana. Ese corredor que sale no sale a ver si los demás se caen y entonces ahora sí yo solito. Él sale a darlo todo. Si tú eres un verdadero creyente, mañana sale a darlo todo. Todo lo que glorifica a Dios. Que tu cuerpo sea ese instrumento para servir a Dios. Como dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que los miembros que una vez se presentaron para la impiedad, hoy, ¿para qué se presenten? Para la justicia. Este verso 3 es impresionante. De verdad, este verso 3 es impresionante. Ese así que tiene mucho contenido. ¿Quién me está diciendo que debo de levantarme cada día y ser entendido? El que cayó, el que cometió las peores imprudencias, el que cometió las peores torpezas, el que recibió las jaladas de oreja más duras. Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Pones tu mira en las cosas de este mundo y no en las de allá arriba. Pues ese hombre hoy te está diciendo a ti: aparta tu mirada de las cosas de este mundo, aprende a mirar en las cosas que valen la pena. ¿Quieres tener una vida significativa? ¿Quieres tener una vida que cuando voltees atrás estés agradecido con ella? Pon tu mirada en las cosas de arriba. Cíñete los lomos, cíñete el pensamiento. En los tiempos del Antiguo Testamento, cuando los ejércitos salían a la guerra, ya estaban en formación, dispuestos a salir al campo. Ya empezaba a caminar uno de esos comandantes, generales, y empezaba a decir: el que sea pusilánime, el que sea medroso, el que sea un miedoso, el que sea un cobarde, este es tu momento. Ahora, regrésate. No sea que cuando estemos en la batalla te acobardes y dejes a tu compañero solo y a él lo maten porque tú saliste huyendo. Este es el momento. Los cobardes, los medrosos, salgan de ahí. Ponía algo claro en su pensamiento. Los hombres que estaban dispuestos a dar la vida sacaban la espada y la agarraban y decían: no, este es mi lugar. ¿Qué nos está diciendo hoy Pedro? ¿Están ceñidos tus lomos? ¿Están ceñidos tus lomos? ¿Estás entendido el tipo de batalla que estamos librando? Porque hay circunstancias tremendas, Están viniendo enfermedades, y lo digo de verdad con amor. No crea que yo estoy sano. Lo digo a mis hermanos que recientemente están enfrentando circunstancias de salud extraordinarias. Estamos viviendo el tiempo pospandemia, fuertes dificultades a nivel salud. También después de la pandemia estamos viviendo una situación diferente con las personas. La pandemia nos enseñó algunos caminos que hoy se nos hacen muy cómodos. No voy a la reunión, me conecto nada más. Ahí después la escucho grabada. Ciñe tus lomos. Ciñe tus lomos y se ha entendido que realmente está peleando una batalla que no solo es para este momento, sino para la eternidad. Ciñe tus lomos. Ciñe tus lomos, dice el apóstol Pedro. Sé bien entendido, bien enfocado. Por eso decía que la ilustración es precisa. Imagínate los años de entrenamiento de un deportista, todos sus músculos preparados solo para escuchar ese disparo, solo para escuchar ese fuera, solo para escuchar ese silbido y empezar la acción. Tú lo vas a escuchar. Y créeme que el llamado a la acción a lo mejor no es un llamado muy bonito.
A lo mejor el llamado a la acción es una mala palabra de alguien. El llamado a la acción es una mala acción de alguien. Y ahí te están llamando a ti. ¿Y qué va a surgir de ti? ¿Ese carácter piadoso o ese carácter no piadoso? Dice, una mente preparada para actuar. El siguiente punto dice, estar listos y dispuestos. No solo se requiere estar listo, sino estar dispuesto. Porque ese llamado a la acción puede ser al rato, a la 1 de la mañana, muy temprano en la madrugada, a la hora que tú querías tomarte un descansito. Ahí va a ser el llamado a esa acción. ¿De veras estás dispuesto? ¿Por qué? Porque estoy bien entendido que esa es la voluntad de Dios. Bien dispuesto para la acción. Y el último punto, porque ya el tiempo ha llegado bastante adelante, dice sobrios. ¿Qué quiere decir esa palabra sobrio? Lleno de atención al diario vivir. Diario. Si mañana tú vives un día que glorifica a Dios, a la noche termina tu día con una acción de gracias y dile a Dios, Señor, gracias. Viví un día donde pude haber acabado como en otros días, sacando mi carne, haciendo las cosas a mi manera, pero fue un día donde tuve bien en claro cuál era el camino que a ti te glorifica, y ese fue el que yo caminé. Y dale gracias a Dios. Pero el día martes, vuélvete a levantar con el mismo entendimiento. Este día lo debo de vivir para glorificar a Dios. Y si usted va viviendo de esa manera enfocada, se van a enfrentar momentos y circunstancias diferentes. Avanzamos, Elías, a la siguiente diapositiva. Usted acompáñeme en su Biblia al verso 14, por favor. Dice, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14, como hijos, ¿qué dice? Fíjate cómo en el primer verso 13, la ilustración muy bonita era esa. Lomos ceñidos, una persona dispuesta, una persona preparada, una persona consagrada. Si suena la alarma de los bomberos, usted y yo no vamos a salir corriendo, porque no somos bomberos. Porque nosotros no hemos recibido ese entrenamiento y no estamos capacitados para eso. Pero cuando una alarma de bomberos suena, los que son bomberos inmediatamente reaccionan. Inmediatamente. Bueno, esa era la ilustración del verso 13. Fíjense ahora la ilustración que da Pedro en el verso 14. Y está dando la ilustración de un hijo ¿qué? ¿De un hijo qué? Bueno, por favor, todos los hijos obedientes levanten la mano. Qué mentirosos, ¿eh? Qué mentirosos. No es cierto. Pero lo cierto es que son muy pocas las manos que se levantan. Y lo cierto es que la gran mayoría de nosotros somos hijos ¿qué? Somos desobedientes. Pedro fue un hijo muy obediente, y hablando en el ámbito espiritual, ¿Pedro fue un hijo muy obediente? No. ¿Le tocaron cueros por andar como desobediente en su caminata apostólica y cristiana? Sí le tocaron. Y le tocaron buenos cueros. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo le dio una pero buena cueriza por andar en una actitud religiosa, una actitud sectaria, una actitud totalmente incorrecta. Una buena cueriza le tocó al apóstol Pedro, cuando menos de lo que la Biblia nos dice. Pero ¿habrá habido otra llamada de atención a ese apóstol Pedro? Ya dijimos de esa llamada de atención. ¿Qué otra como apóstol? Ya dijimos la de Gálatas. ¿Qué otra la Biblia nos dice donde Dios le llama la atención a Pedro? ¿No los oigo?
¿No te oí bien, hermano? Sí, está ahí cuando él le dice, Señor, esto no te acontezca, y él le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas del cielo, sino en la tierra. Está ahí, pero esa es durante su etapa de discípulo. Yo decía ya dentro de su etapa apostólica, cuando el apóstol Pablo le llama la atención en la carta a los Gálatas, era la etapa apostólica, ya no estaba el Señor Jesús. El libro de los Hechos, ahí está otra. Él está en una oración, en una comunión muy hermosa con Dios, le viene una gran hambre y Dios en una visión le desciende un lienzo y lo extiende, y hay mucha clase de animales que los judíos no comían, y Dios le dice, mata y come. Y Pedro dice, no, yo eso no lo mato y yo no me lo como. Y vuelve a bajarle Dios el lienzo, y le vuelve a decir, mata y come. Y la reprensión de Dios es, lo que Dios limpió, tú no lo llames, ¿qué cosa? Ahora, ese trato de Dios que estaba teniendo Pedro, que es en un contexto alimenticio, no tenía que ver con la dieta de Pedro, tenía que ver con las personas con las que Pedro se relacionaba, porque Dios había enviado unas personas a buscar a Pedro para que lo llevaran con un gentil llamado Cornelio. Y Pedro dice, no, los judíos no nos metemos en la casa de los gentiles, eso es una abominación. Y es ahí donde Dios lo reprende, le dice, lo que Dios limpió, tú no lo llames inmundo. ¿Qué nos quiere decir esa enseñanza a nosotros? ¿Cuántas veces yo trato mal a una persona? Sea mi esposo, sea mi esposa, sea mi hijo, sea mi hija, sean personas de alguna comunidad o sean personas dentro de la misma iglesia, que yo las trato de lejos, no las trato con esa afabilidad, no las trato con esa cercanía, y la reprensión que Dios, el Señor Jesús, le están dando a Pedro es que él aprenda a amar con amor y con misericordia, como Dios ama y trata a las demás personas. Yo te pido ahora, piensa, ¿cómo tratas a las demás personas? Probablemente hoy estás aquí, pero hay personas con las que tienes problemas, tienes pleito, tienes dificultad. Hay personas con las que tienes una distancia. Habrá algunas que sean entendibles a consecuencia de pecados que la misma Escritura te marca que ponga cierta distancia. Ahí no me meto, pero habrá otras que son simplemente por diferencias personales. Te hicieron algo que a ti te lastimó, te dañaron algo que para ti era muy valioso, o te defraudaron con algo y no te lo devolvieron, y tú estás ahí en un pleito material y en una situación de sentimientos adversos. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pedro? Por favor, séanme pacientes un momento más, por favor. Pedro te está hablando, dando por hecho que si tú eres cristiano, Dios te ha adoptado como hijo, y para que Dios te adoptara como hijo, Él crucificó a su propio hijo. Pero no lo valoras. No valoras que Cristo dejó su lugar. No valoras que Cristo dejó el sitio que como hijo Él tenía y te lo dejó a ti. Te lo dejó a ti para que tú te sientes y tengas esa relación con el Padre. Y Pedro te dice, sé ese hijo obediente. Sé ese hijo que está entendido de la vida de pecado. Sé ese hijo que está entendido de la vida de maldad. Porque cada uno de nosotros conoce sus pecados, sus mentiras, sus inmoralidades, sus avaricias, sus lujurias, toda clase de pecados. Tú lo conoces porque tú lo viviste. Viviste ya esa etapa como hijo desobediente, como hijo de ira. Ya lo viviste. Pero Él nos está hablando ahora a vivir una nueva comunión con Dios como hijo obediente. Y tú debes de tener en claro que para que tú puedas ocupar ese lugar es porque Cristo te lo dio. Sé ese hijo obediente. Como padres,
Todos entendemos lo que se produce en nuestro corazón cuando nuestros hijos dejan la rebeldía, cuando nuestros hijos dejan la necedad, cuando nuestros hijos dejan sus maldades y vuelven como hijos obedientes. La palabra también lo ilustra. Una de las palabras más excelsas, la parábola del hijo pródigo, ese hijo materialista, carnal, depravado, llegó hasta estar en el corral de los cerdos, y ahí es donde él entiende, valora y regresa. Qué alegría para ese padre. ¿Sabes que el padre no vio las vestiduras sucias, inmundas? Yo soy veterinario, yo he trabajado en granjas de cerdos y yo sé muy bien que ese aroma del cerdo, así te bañes 2 veces seguidas, no se quita fácilmente. Así ocupe los perfumes más olorosos, no fácilmente envuelven ese aroma que dan los cerdos. Cómo me conmueve ese pasaje cuando el padre sale corriendo y a ese hijo lleno de inmundicia lo abraza, lo limpia, le da el anillo y hace fiesta. ¿Y sabes a qué te está invitando Pedro? Mantén el gozo de tu Señor así. Como hijo obediente vive hoy, mañana, toda la semana. Como hijo obediente que entiende quién es su Padre. Un Dios santo. Un Dios que no va a ser alcahuete porque eres su hijo no va a mirar tus pecados. Un Dios justo que va a juzgar según la obra de cada uno. Pero un Dios que no te deja a tus expensas para que viva la santidad, sino un Dios que ha enviado al Espíritu Santo para que el Espíritu nos ayude a vivir en santidad. No solo nos dio al Hijo, no solo nos dio su palabra, nos ha dado a su Espíritu para que podamos ser hijos obedientes. ¿Sabe que Pedro estaba muy cerca ya de morir cuando escribió esta carta? Estaba muy cerca de morir. No tenemos los datos exactos, pero las referencias claramente hacen ver que esta carta el apóstol Pedro la habrá escrito entre el año 63, año 64, y todos los análisis históricos que se hacen fechan su muerte del apóstol Pedro a más tardar el año 67. ¿Quién mató al apóstol Pedro? Nerón, ese emperador gobernante romano que era un megalómano, tenía unos delirios de grandeza impresionantes, tenía muchas cosas, no es el momento ya para hablarlas. Pero bajo las manos de él no solo murió el apóstol Pedro, sino también el apóstol Pablo. Eso no está en la Biblia, está en los libros de historia. Los libros de historia, como Mártires de Fox, nos dicen que Pedro tuvo una petición en el momento en que él iba a ser crucificado, y que sus palabras fueron que no lo crucificaran en la misma posición que el Señor Jesús, porque no era digno de morir como su Señor. Él tenía muy presente que cuando el Señor llegó a la cruz, Él lo traicionó, Él lo abandonó, Él lo negó. Lo tuvo muy presente y eso lo mantuvo en un carácter humilde. Por eso decía, sean sobrios con su mente, sean humildes en su corazón. Y Él pidió ser crucificado de cabeza. ¿Quieres tener una vida? Ponos la última diapositiva, por favor, Elías, la última. ¿Quieres tener una vida plena? La última, por favor. Ahí está. ¿Quieres tener una vida plena? Ve la vida de Pedro. Fue una vida plena. Fue una vida que logró trascendencia. Mira lo que nos dejó. Siendo inspirado por el Espíritu de Dios.
Alguien al que se le dijo: eres un ignorante, apenas si sabes leer, difícilmente escribes. Y eso nunca le pesó como una losa. Sí es cierto, soy una persona inculta, soy una persona sin educación. No, fue alguien que ciñó su mente y dijo: yo soy un siervo de Dios, soy un apóstol, soy alguien que Dios me llamó para un servicio. Y se mantuvo firme y firme y firme hasta el final. Y el Espíritu Santo lo tomó y lo capacitó para dejarnos una carta que nos puede bendecir muchísimo si abrimos nuestro corazón. Si somos entendidos que lo que Pedro nos está hablando no solo abarca el ámbito eclesiástico, el ámbito de la iglesia. Si somos entendidos que las verdades que el apóstol está poniendo alcanzan toda nuestra vida, tu vida allá afuera, en donde trabajas, en donde estudias, la familia, en la colonia en la que tú vayas y vivas, hasta allá llega esa bendición que el apóstol Pedro nos da a través de este pasaje. Seamos gente que ciña su pensamiento. Seamos personas que diario nos levantemos y digamos: voy a ser ese hijo, voy a ser esa hija obediente que va a ocupar el lugar que Cristo me dio. Y cuando Dios nos llame y lleguemos al final de nuestros días, porque algún día llegaremos, tendremos mucho que agradecerle al Señor. Podremos mirar y ser agradecidos con cada una de las partes donde su gracia nos llevó, y sobre todo con haber llegado al final. Y lo que toda persona desea: trascender, dejar algo para las siguientes generaciones. Hace unas semanas platicaba con alguien que estaba teniendo problemas con alcoholismo, y esa persona hablaba de mi papá. Creo que se los había comentado la vez pasada. Mi papá también tuvo serios problemas con el alcoholismo, y llegó un momento en que yo a esta persona le dije: es cierto lo que dices de mi padre. Mi padre fue alcohólico muchos años, fue del escuadrón de la muerte, de los que se quedan en la calle. Digo: pero mi padre no murió así, no quedó tirado en una calle. Llegó un momento en que él entendió eso, entendió lo que él tenía que cambiar, y sus últimos años él los vivió diferente. Y yo le decía a esta persona: y hoy el recuerdo que yo tengo de mi padre es de ese hombre que se esforzó en todas esas cosas, con sus hijos, con su familia. Pero yo le decía a esta persona, le digo: pero tú, si sigues así, ¿cómo vas a acabar? ¿A dónde vamos a ir un día por ti, a levantarte? Y lo que le vas a dejar a los hijos, la familia que tú tienes, ¿va a ser eso? ¿Que fuiste alguien que acabaste atrapado en esos vicios, y esos vicios acabaron siendo la lápida que cayó encima de ti? Toda persona desea trascender, dejar un legado. Tal vez algunos son muy jóvenes aquí y no estés pensando en eso. Va a llegar un momento en que lo vas a pensar. Y quiera Dios que si tú te ciñes a estos principios que nos da el apóstol Pedro, empieces a vivir una vida plena. Porque en la vida cristiana hay plenitud. En la vida cristiana, aún dentro de la juventud cristiana, hay libertad, hay gozo, hay alegría. Y no lo digo yo, lo dice su palabra, porque el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Si tú piensas que ser cristiano es que vas a perder lo mejor de tu vida, es todo lo contrario. Para la gente adulta, los que mañana empiezan un ciclo escolar, piensa si tú estás sembrando una educación en tus hijos que los va a llevar en algún momento a tener vidas realmente plenas y vidas que sean muy significativas y que trasciendan. O si la educación que yo les estoy dando los están haciendo egoístas, los están haciendo totalmente como esta generación que les dicen de cristal, porque cuando vienen esas circunstancias difíciles no tienen la fortaleza interior para afrontar y salir adelante de esas circunstancias.
Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una oración. ¿Cómo podemos tener una vida plena? Oye la palabra del apóstol Pedro. Ciñe tus lomos. Realmente entiende lo que es un hijo obediente. Pone en la balanza esa vida pasada, esa vida de pecado, de maldad. Y aquí el apóstol Pedro dice, ya la viviste por ignorancia, pero hoy no eres un ignorante. Hoy tienes todas las herramientas de la gracia de Dios para vivir una vida plena y una vida significativa. Nadie te va a obligar, es tu propia decisión. Tú decides. Hombres que llegaron al final de su vida como un David, y Dios le prometió que de su descendencia vendría el Mesías y siempre estaría sentado en el trono. David dijo, ¿qué soy yo y qué es mi casa para que nos prometas bendiciones como esta? Pues las mismas bendiciones que Dios prometió a David, a través de Jesús, nosotros las tenemos. Pero solo aquellos que ciñan su entendimiento y entiendan, la vida cristiana no es algo ocasional, la vida en santidad no es algo de momentos, es algo de convicción y dedicación, determinación, levantarme cada día y decir, este es mi camino, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como familia. Y así, como esos corredores que solo están esperando oír el disparo, oír el sale, fuera, estar preparado para esa acción que le dé la gloria a Dios. De verdad le deseo que sea una semana muy bendecida en su familia, muy bendecida. Le deseo que sea una semana muy bendecida en su vida personal con Dios. Que de verdad usted disfrute esa relación con su padre como hijo, como hija obediente. Que venga esa influencia del Espíritu Santo, que te ayude a estar en esa comunión, porque aquí habla de oración, y si invocáis por Padre, que tu boca se pueda abrir y tú tengas ese testimonio, esa clara revelación, estoy en comunión con Dios. Porque Dios es un Dios vivo. Cristo está vivo en los cielos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra supera los estudios del día de hoy. Las líneas que se pueden trazar en algún momento en nuestra sociedad o nuestras sociedades, tú desde hace mucho tiempo en tu revelación pusiste estas verdades para que toda persona entienda que vivir la vida cristiana no es un detrimento, no es una pérdida. Vivir una vida cristiana es vivir una vida a plenitud, una vida que por completo llena los propósitos de la vida de las personas. Y Padre, yo te pido que las verdades que están en esta carta, por la gracia de tu Espíritu, puedan alcanzar nuestra mente, alumbrarnos, despertar nuestro interés y generar un avivamiento en estos tiempos, Señor, de buscar en esta carta esas verdades que necesita nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra sociedad en este tiempo. Las necesitamos, Señor. Necesitamos ser avivados por tu palabra y vivificados por tu Espíritu. Gracias, Señor, por este texto que hoy nos estás permitiendo meditar. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.